Bien. Yo acá ya tengo uno enfilado para ir mostrándole, pero la idea es ir haciéndolo a la par de ustedes para que lo puedan ir trabajando y para que vean más o menos el tiempo de trabajo que les tiene que llevar. ¿Se llevan? En prótesis parcial no nos vamos a poder manejar al igual que prótesis completa porque nosotros teníamos un registro de mordida con la parte de las superficies lisas en la del sector posterior y demás. Nosotros en prótesis parcial tenemos un remanente dentario y vamos a tener que continuar esa línea. En este caso, como son modelos de estudio de acá de la facultad y demás, y están muy parejos, pero generalmente como la persona no va perdiendo las piezas siempre al mismo momento o todas en un mismo momento, lo que pasa es que cuando se pierde una pieza dentaria empiezan a tener problemas de extrusión. O sea, la pieza esa, al no tener un antagonista, al no tener un punto de contacto firme, empieza a migrar. Entonces se van a encontrar con que los planos oclusales no son derechos con las curvaturas, con la curva de Speed, con la curva de Wilson como tenemos acá. Lo que se van a encontrar son piezas que están escalonadas, que no coincide la oclusión, como para hacer las llaves de oclusiones que estuvimos viendo en prótesis completa. Entonces lo que vamos a tener que hacer es empezar a dejar lo más armónico posible, que la oclusión quede bien armada, pero nos vamos a tener que guiar con las piezas dentales que le quedaron, porque eso no se lo vamos a sacar. O sea, la pieza dental se mantiene, se lo tratan de conservar el mayor tiempo posible. Bien, entonces tengamos en cuenta eso. Tengo modelos de prótesis parciales reales, después los voy a traer para que los veamos. Lo que vamos a hacer en primer lugar, con el mismo formato que ustedes hicieron el best play para el registro de mordida, vamos a hacer la lámina de cera. O sea, vamos a llegar hacia distal del premolar. Acá vamos a hacer también, no hace falta que lleguemos hasta el fondo del surco porque al ser tan chico el sector, es muy probable que ese sector se quiebre. O sea, ahí el llegar al fondo del surco no nos va a modificar, y más que vamos a tener retenedores en canino y en molar. Esto lo vamos a ir haciendo al mismo proceso que se hace en el laboratorio. O sea, ustedes van a preparar la cubeta y el registro de mordida, se hace el registro en el consultorio, lo toma el odontólogo y nos lo vuelve a enviar. Una vez que tenemos el modelo definitivo, que ya lo tenemos montado con el registro que nos mandaron, hacemos el enfilado, se envía de nuevo al consultorio para probarlo. Prueban que la oclusión esté bien, que el color quede bien, que sea algo que se disimule en la boca, que parezca natural, y vuelve al laboratorio. Cuando vuelve, ahí recién se hacen todo lo que son ganchos y apoyos, y se hace el mutado directamente, porque con los alambres no lo vamos a poder probar en boca porque se saldría. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, en primer lugar, adaptar esa base de cera, y les voy a mostrar un poco cómo ir desgastando los dientes para conservarle el formato, que estéticamente quede bien, y poder adaptarlo, porque nosotros tenemos dientes estándar, nosotros tenemos una variedad de medidas, pero nunca nos queda exacto con el modelo que estamos trabajando. Hay dientes que nos van a quedar chicos y vamos a tener que buscar alguna medida más grande, y dientes que nos quedan grandes o tenemos contactos que lo vamos a tener que ir acomodando. Lo mismo si es necesario tocar las caras oclusales. Es algo que se hace habitualmente para acomodar la oclusión. O sea, nosotros vamos a buscar un tamaño de diente similar a lo que tiene el paciente, pero cada paciente, cada persona tiene una característica anatómica. Cúspides más pronunciadas, menos pronunciadas, más surcos o menos. Si bien la generalidad anatómica es la misma, no es igual en todos los pacientes, o sea, va a estar más pronunciado o menos. Vamos a ablandar una lámina de cera. Esto acá funciona bien, pero yo particularmente lo que hago siempre es aplicar separador, que es lo que usan después en prótesis fija, o aceite Johnson. El aceite Johnson, el aceite de bebé, es básicamente muy parecido. El tema es que te deja aceitar la superficie y directamente con cera fundida, bien derretida, lo vamos chorreando en el modelo. Eso hace que cualquier arruga, cualquier característica anatómica te lo copie bien la cera. Y eso va a ayudar que cuando vayan a hacer la prueba en consultorio se sepa bien si esa prótesis está bien adaptada y firme, o si eso se mueve o no adapta bien o hay alguna variación con el modelo. Esto es otra opción de enfilado, o sea, como mejor, es mejor hacerlo con el best play, porque nos da una base rígida y firme. Lo que tiene que en prótesis parcial, para después ponerle los ganchos y alambres,
El best-plate ya empezamos a manipularlo demasiado y es más lo que tenemos de deformación y lo que tenemos que romper para poder colocarlo que lo que nos ayuda, por eso la base de cera. Lo que tienen que manejarlo con mucho más cuidado tanto en el laboratorio como en el consultorio. Vamos a hacer el corte para que nos permita bajar la cera. Lo vamos a llevar bien hasta fondo de surco. Lo mismo en este sector. Bien presionado contra los dientes para que nos quede bien adaptado. En este momento no nos vamos a preocupar mucho en los límites y demás, porque nosotros igualmente una vez que terminemos de enfilar, por más que esto vaya a prueba, se le hace el encerado, o sea que vamos a imitar la parte de encía para enviarlo al consultorio. Si bien después para el terminado va a haber que modificarlo. Vamos a hacer un recorte rápido. Lo que necesitamos es en el sector posterior hasta donde llegábamos con el límite. Vamos a llegar hacia el tercio superior o al ecuador dentario. Esto lo que nos va a dar tanto en el registro de mordida como en la prótesis es estabilidad horizontal. O sea, esto lo que va a permitir es que cuando tenga la prótesis en boca no haga este movimiento, que no gire. ¿Por qué? Porque va a tener el contacto con la pared palatina o la pared lingual del diente y le va a dar estabilidad. ¿Se acuerdan de las de cromo o cobalto que lo daba el recíproco y el anillo gingival que yo le hablaba? Bueno, acá lo va a dar el acrílico, el recíproco ese. Acá para que vayan entendiendo. ¿Querés buscar el cromo inferior? Sí, después lo comparamos, ¿eh? No. Ahora tenés. Ante todo la sinceridad. Claro. En el armario Hoy me caí casi 2 veces cuando el escritorio, en el pizarrón. de los dos de madera, el de Valmero. Sí. Esto allá. Sí. Bien, en sector posterior lo vamos a dejar hacia ese tercio superior para que nos dé la estabilidad. En los incisivos, en el caso del maxilar superior, los vamos a tener que recortar en el formato en la zona cervical del diente. ¿Por qué tenemos que hacer eso? En una mordida natural, o sea, en una oclusión normal, en el sector anterior los inferiores contactan en palatino de los incisivos superiores. Si nosotros dejamos esta lámina extendida, cuando quiera ocluir va a chocar contra el registro de mordida, contra la prótesis. Y estaríamos teniendo un aumento de la dimensión vertical. Entonces en el sector anterior lo vamos a cortar en ese sector. En el inferior nosotros tenemos, en la zona de incisivo llegamos hacia ese tercio superior. Pero ¿qué pasa? Como decíamos antes, en la oclusión normal, el incisivo superior va a contactar por vestibular de los incisivos inferiores. Entonces ahí en la mordida no nos afecta y lo que ganamos es un poco de sección en el material para que nos dé algo más de resistencia, porque queda muy fino, muy delgado. Esto es lo que les hablaba Damián antes. Fíjense que si bien no, o sea, estamos comparando con el inferior. Nosotros acá tenemos, cuando tengamos el gancho por vestibular del premolar, vamos a tener el gancho que trabaja de retenedor, vamos a tener el apoyo que es de soporte y vamos a tener, en el caso del acrílico, la plaqueta lingual va a trabajar de recíproco. En el caso del segundo premolar, en el primer premolar nosotros vamos a tener la misma plaqueta pero no hay gancho. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener soporte, porque vamos a tener el apoyo, pero va a trabajar de estabilizador horizontal. Ya no es recíproco, porque recíproco, para que trabaje de recíproco tiene que haber un gancho. Siempre que haya gancho hay que colocarle el recíproco, si no esa pieza va a migrar. Con la virome, si yo quiero levantar una virome con un dedo no la puedo levantar, voy a tener el otro puesto para poder levantar. Si no tiene un recíproco
no actúa como retención. Ahora, comparando con el caso del cromo, fíjense que nosotros es exactamente el mismo caso, son distintas resoluciones. Uno es con armazón de cromo, el otro es completamente en acrílico. Las funciones son exactamente la misma. Vamos a tener el apoyo que nos da soporte, vamos a tener el gancho que nos va a dar la retención y vamos a tener, en el caso donde está el gancho, va a trabajar de recíproco y en la otra pieza va a trabajar de estabilizador horizontal. La posición es la misma. Lo que varía si nosotros tenemos el gancho o no para que eso trabaje como recíproco, o sea, la reciprocidad es para que tenga, cuando uno le hace fuerza a la pieza, que del otro lado haya un sostén, que no se vaya a mirar. Exactamente, fíjense que es exactamente el mismo modelo. Tienen la misma clasificación y el mismo diseño. Los apoyos van en el mismo lugar, los ganchos van en el mismo lugar. Lo que varía son algunas posibilidades que nos da un material u otro. En el caso del cromo, por la resistencia que tiene y aparte de ser más higiénico, nos permite hacer una barra lingual. En el caso del acrílico no podríamos darle el formato de barra lingual porque se nos fractura, no tiene resistencia. ¿Por qué en el caso, capaz es una tontera lo que voy a preguntar, ¿por qué en el caso del cromo no pusiste el último molar? Por una cuestión de oclusión y de gusto, más que nada. O sea, sí, pero no es necesario. el ponerle, acá en este caso nosotros estaríamos teniendo hasta el tercer molar. En un enfilado habitualmente no se coloca. Eso siempre depende del largo de silla libre que tengamos y si tiene o no antagonista. En este caso, como nosotros tenemos, en el modelo que tienen ustedes, tiene el tercer molar, nosotros lo que buscamos ahí es simetría con el modelo y al tener antagonista se coloca y tiene función, o sea, con esa pieza va a poder tener función masticatoria y todo. Fíjense, o sea, da el largo de la silla libre, da la oclusión y tiene antagonista. En ese caso lo hacemos. Si acá nos quedara por fuera de la silla libre, que es un caso muy habitual, o sea que en el inferior sea un poco más corto, no lo colocamos por más que pueda tener oclusión. Porque nosotros ya nos estaríamos extendiendo hacia lo que es la rama ascendente del inferior y empezaríamos a lesionar, porque va a descargar fuerza donde no debe. Si nosotros en el superior no tuviésemos ese tercer molar, en el inferior no lo pondría, pero no cumpliría ninguna función, y cerramos la prótesis con el acrílico directamente de atrás. De por sí, las piezas dentarias en boca, cuando no tienen el antagonista, vamos a suponer que tienen el diente superior y falta el antagonista inferior, el diente tiende y baja a extruirse. Lo mismo que si estaría el de abajo y falta el superior, el diente tiende a extruirse. Por eso es tan importante lo que hablamos del punto de contacto de mantenerlo de arcada. Porque si falta una pieza dentaria, ese diente tiene que volcarse hacia adelante. Entonces por eso siempre cuando tratamos de reponer las piezas dentarias es tratar de devolverle ese punto de contacto a todas las piezas dentarias para que no se vuelquen, ni se extruyan, ni se intruyan. ¿Está? Eso está claro. Por eso también la importancia de colocar bien las piezas y no tirarlo como si fuese una generala. Claro. O sea, hay que acomodarlo. Cada contacto que tiene una función, tanto los contactos oclusales como los proximales. Después la semana que viene les traigo, hay un videito de cómo es los casos de la migración de las piezas, los problemas periodontales que trae y demás. Eso lo vamos a ver igualmente después en fija, porque es uno de los problemas que más se ve en ese caso. Pero bueno, lo podemos ver acá si lo tienen visto. El tamaño de los dientes lo vamos a ir midiendo siempre en base al remanente dentario que tenga. Al remanente dentario que tenga. O sea, nosotros tenemos acá piezas naturales, entonces vamos a buscar de que sea de un formato y un tamaño similar a lo que tiene el paciente. En estos casos son tamaños estándar bastante chicos, lo que se van a encontrar en el laboratorio que muchas veces, por esa migración que tienen las piezas, por ese movimiento que tuvo, por la pérdida del tiempo que tuvo sin prótesis, muchas veces necesitan piezas más grandes para cubrir espacios o más chicas porque se cerraron. En ese caso nosotros muchas veces trabajamos con distintas medidas de dientes. Nosotros acá de esta línea viene P5 es el tamaño y el formato del diente, 66 es el color.
La coloración más habitual es la coloración de Vita Classic, que es la coloración que viene A3, A2, A1. Y en la nomenclatura para acrílico tiene esa misma numeración y aparte es el A3, E66. Entonces muchas veces ustedes van a comprar otra marca de dientes, otra tableta, lo que sea, y van a encontrarse en vez de 66 dice A3. Es el mismo color. En un mismo muestrario tiene dos formas distintas para nomenclarlo. Tiene una diferencia porque uno es una numeración estándar internacional, creo, y el otro es una numeración nacional. Por eso la diferencia y por eso viene marcado las dos veces, pero es el mismo color. En cuanto al tamaño, si ustedes tienen el modelo y no tienen muy presente cómo es, lo que van a hacer, esto fíjense que es otra marca, 32L el tamaño, eso va a depender siempre de la marca como lo marque. Y el A4 es coloración A3,5. Misma coloración, o sea, distinto tipo de forma de marcarlo. Este están como 66. Perdón, no A3,5. Este el A4 es un 68. A3,5, 67. Sí, 68, 71. Sí, alguno de esos. Pero es otro tipo de marca, pero misma coloración. Lo que van a hacer es presentarlo con la tableta de dientes del sector, esta es la superior. Nosotros acá tenemos que colocar los dos premolares. Fíjense que esto viene orientado generalmente con la marca en la parte superior y va orientado hacia abajo. Estos son superiores. Lo ideal y lo que van a tener que aprenderse porque se les va a tomar es la parte anatómica. Ustedes tienen que saber que un primer molar superior, la cúspide más grande es la mesiopalatina, las dos vestibulares son prácticamente del mismo tamaño. Anatomía repásenlo porque nosotros le vamos a decir cuándo se les toma y lo vamos a ir mostrando dientes y nos van a tener que decir qué piezas son. Así que eso tenganlo repasado, consulten si tienen dudas. Lo que van a hacer es con la tableta de dientes presentarlo y ver si con ese tamaño de diente van a poder cubrir el espacio. Fíjense que acá en este sería un poquito más chico que lo que necesitaríamos realmente. Pero nosotros tenemos que calcular también que nosotros después vamos a tener en este sector un apoyo que el alambre va a bajar por proximal. Entonces nos va a venir bien el que sea un poquitito más chico. En este caso es otra marca, pero hacemos el mismo caso. Presentamos también la tableta de dientes contra el sector. Esto cuando tienen las tabletas de dientes, después una vez que van trabajando se van a ir poniendo un poco más canchero, lo van a hacer más a ojo, se van a saber qué tamaño de diente usar. Fíjense que ahí podemos cubrir bien el espacio. Cualquier marca de dientes que ustedes usen, ahí le reparten gratuitamente en las casas dentales la cartilla con el formato, los tamaños y las medidas. Les va a decir, le va a indicar con una letra el ancho de tableta completa, el ancho de pieza individual y el largo. Entonces la otra forma de poder buscar y elegir un diente es presentando una regla para medir el espacio y una vez que tienen esa medida, buscar en las medidas de esa cartilla qué es lo más similar o qué es lo que más nos va a servir para hacer ese lugar. Entonces, ya teniendo elegido los dientes, vamos a terminar de adaptar esta base de cera y vamos a empezar a desgastarlos para hacer el enfilado. En los sectores donde sabemos que van a ir los apoyos, o sea, eso por eso también lo importante es saber el diseño, ya podemos empezar a prever qué espacio vamos a tener que dejar para no tener que después desgastar demasiado los dientes de nuevo. Porque una vez que nosotros si lo dejamos contactando prácticamente con el yeso, cuando tengamos que pasar con el alambre por el sector inferior, vamos a encontrarnos con que nos va a levantar la mordida y hay que empezar a desgastarlos de nuevo. Entonces esos lugares ya los podemos empezar a dejar previsto para que nos permita después hacerlo un poco más cómodo. A mí sabía lo que me gustaría que tome el mate, Gaby. Es para cortar hielo, ¿viste? Acá hay mucho hielo. En este momento no nos vamos a preocupar mucho de andar recortando y emprolijando la cera. Nosotros lo que necesitamos es una base firme, bien adaptada para que no se mueva para todos lados.
necesitamos que esté en buen contacto para que esto no se mueva, que esté bien adaptado, para empezar a pegar los dientes. ¿Qué problema tenemos con cualquier material cuando cambia de estado? O sea que nosotros acá estamos trabajando con una cera sólida y la derretimos. Cada vez que derretimos esa cera que pasa de estado líquido a sólido se va a contraer. Esas contracciones nos va a ir modificando, que es lo que van a poder ver en el caso del otro enfilado. Yo esto lo traje, todavía no está modificado. Van a ver que la oclusión está abierta. ¿Por qué? Porque se le cargó mucha cera, se enceró todo directamente, al contraerse retrae un poco la pieza y eso lo que nos hace es que perdamos el contacto oclusal. Eso pasa siempre. Cuando está en ese punto, después vamos a ir acomodando la oclusión nuevamente y ya vamos a derretir menos volumen de cera para que no se contraiga tanto. Una vez que tenemos esto, vamos a empezar a sacar las piezas dentales y vamos a ir presentándola para saber cuánto vamos a tener que desgastar. Nosotros en este caso lo que van a encontrarse es que las cimas de reborde son muy altas. Entonces uno de los principales problemas que vamos a tener es con el largo de la pieza. Esto nos va a quedar demasiado alto. Cuando nosotros lo presentemos acá para pegarlo, se nos va mucho. Entonces vamos a tener que ir desgastándolo para cubrir. Nosotros vamos a ir desgastando en el sector inferior y colocar el primer premolar. ¿Por qué arranco de este lado? Si en realidad ustedes pueden arrancar por cualquier sector, pero en este caso va a ser el que más complicaciones les traiga, porque nosotros tenemos un antagonista que está también bastante cerrado. Entonces, si nosotros no controlamos bien este sector, posiblemente nos levante un poco la mordida. Eso tienen que ir corroborándolo siempre. Nosotros tenemos atrás el tornillo que usamos para tomar el registro de altura. Ese tornillo tenemos que mirarlo cada vez que ponemos una pieza dental para corroborar de que no esté levantado, que siempre esté en contacto. Mientras eso esté siempre en contacto, nosotros vamos a estar tranquilos que no nos está levantando la mordida. Para desgastar el diente, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacerlo directamente con un fresón grueso. Lo que tenemos que tomar en cuenta de ir desgastándolo con el mismo formato. Fíjense que cualquier marca de diente que ustedes compren tiene la cara vestibular completa y cara oclusal, pero en la parte interna tiene un formato curvo. Esa curvatura es como para que nos permita ubicarlo en una cima de reborde. Una medida estándar mandan ellos, nosotros después siempre lo tenemos que estar adaptando. En el caso de una silla libre, para que copie la curvatura de la silla libre, para que nos permita ganar un poco de lugar. En este caso ese lugar que nos da no es suficiente, entonces lo vamos a ir desgastando, pero lo vamos a desgastar con el mismo formato. Vamos a mantener esa curvatura sin tocar la cara vestibular para no perder la parte estética. Sí le vamos a tener que rebajar un poco el largo de la corona, porque fíjense que comparado a los dientes naturales es demasiado largo. Fíjese dónde tenemos el margen gingival de la pieza dental y dónde tenemos el contorno de la pieza dental que vamos a poner. Si nosotros lo dejamos tal cual está porque nos entraba en el lugar y demás, igualmente cuando hagamos el acrílico, dependiendo la translucidez del acrílico que vamos a usar, nos va a quedar traslúcido y se va a notar demasiado larga la pieza, salvo que sea un color muy saturado y que nos lo tape, pero generalmente ya esos colores tan saturados parecen demasiado plásticos, entonces no quedan estéticamente muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es ir rebajando esa pieza para poder ubicarla en el lugar. Muy posiblemente estos dientes vuelen, así que tengan atención a ver dónde se cae. Vamos a rebajarle. En esta marca lo que tiene es que insinúa hasta la zona del contorno de esmalte de la pieza dental y después simula un pedacito como si fuese una retracción de encía, un pedacito de raíz. Ese pedazo lo vamos a sacar porque nosotros tenemos la pieza bastante larga, pero fíjense, no sé si se alcanza a ver, tiene una mínima marca donde diferencia. Vamos a tratar de seguir esa curvatura.
2 segundos, no, Sí. y ya. Niños, niñas, aquellos que estén interesados en el curso de fija u ortodoncia durante el mes de abril vamos a estar inscribiendo. Recuerden que esta Semana Santa es por medio, o sea que cuanto antes se inscriban, mejor para ustedes, así ya van programando, porque empezamos en mayo los cursos. Nosotros vamos a estar o por teléfono o ahí en la parte de cooperador inscribiendo, ¿saben? Gracias, Gabriel. De nada. Fíjense que si nosotros ahora no tocamos la oclusión de la pieza y buscamos con la pieza natural donde tiene la oclusión, nos queda un diastema. En este caso, para correrlo, vamos a tener que modificar la oclusión de la pieza que estamos colocando para que nos permita llevarlo bien vertical, un poco más hacia el contacto del canino. Entonces, lo que vamos a desgastar son las vertientes internas de la cara oclusal del sector mesial. Nosotros acá tenemos contactos que no nos permite que el diente vaya un poco más hacia mesial. Entonces vamos a hacer ese desgaste. Lo ideal es que ustedes lo vayan haciendo con papel de articular o con las cintas de oclusión que vienen para mecánica, son bastante cómodas. En este caso, como no traje ninguna de las dos, lo voy a ir haciendo a ojo, pero tengan en cuenta eso. Entonces lo que vamos a controlar es en qué sector está contactando. Nosotros tenemos mucho contacto en la zona del reborde marginal y en la vertiente interna de la cúspide vestibular. Entonces vamos a hacer ese desgaste para ir acomodándolo. Para eso lo que van a necesitar es alguna fresa chica. Estas son para contraángulo, pero andan tanto en los micromotores como en los motores colgantes, el mismo espesor, el mismo diámetro de eje. Son fresas de carburo tungsteno para corte. Tiene que ser una fresa chica, porque si con el fresón quieren hacer un ajuste oclusal, van a destruir la pieza directamente. Entonces lo que vamos a desgastar es el reborde marginal mesial y vamos a gastar la vertiente interna vestibular. Volvemos a probar y vamos a ver si ahora nos permite llevarlo a la posición. En realidad lo estás haciendo a ojo, pero se hace con los carbónicos de ese momento. Claro. Exactamente. Lo hacen morder y ven dónde están teniendo los contactos. Y de los contactos que tienen que saber analizar cuál es el que tienen que gastar. Porque yo en este caso, del vértice de la cúspide hacia distal, ¿para qué quiero gastar contactos si en realidad los voy a estar alejando de donde están contactando? Lo que necesito es acercarlo a mesial, entonces vamos a buscar todos los contactos de la vertiente mesial, que son los que no nos permiten acercarlo. Ahí ya nos estaría permitiendo llegar al contacto, pero ya fíjense que en la zona cervical nos aleja la pieza. Entonces en el remanente, en la zona de la eminencia canina, en la zona de la parte de la raíz, estamos teniendo mucho contacto, eso nos aleja el diente stock. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desgastar por adentro para que nos permita ganarle un poco de lugar ahí. Nosotros lo que vamos a gastar ahora es este sector. Volvemos a presentarlo. Esto de estar poniendo y sacando permanentemente
es lo que tienen que hacer para lograr un trabajo sin hacer desgastes exagerados. Si ustedes por cuestión de asegurarse hacen un desgaste a lo bestia, lo que tienen que hacer es cambiar el diente directamente. Y ahí ya empezamos a desperdiciar material. Ahí ya nos permite ubicarlo bien, entonces vamos a derretir la cera de nuevo y ya lo vamos a dejar ubicado. Y vamos a pasar al segundo premolar. En este caso, como teníamos cimas de reborde tan altas, no hicimos el rodetito de cera que hacíamos antes con el best play en el caso de la completa. ¿Se acuerdan que hicimos la base en best play y hacíamos un rodete de cera? Bien, eso lo vamos a ir regulando en base al remanente que tengamos de reborde. Si nosotros vemos que nos queda demasiado lejos, en vez de agregar así por goteo, van a agregar directamente un rodete y que les dé una base para poder pegarlo. Lo ubicamos en la posición que tiene que ir, controlamos y lo terminamos de ubicar. Ahora, cuando ubiquemos el segundo premolar, vamos a empezar a tener otro problema más. O sea, nosotros vamos a tener que hacer ese desgaste.